Sebastián Montealegre no se puede unir, no sé por qué. Creo que ya logró unirse. Bueno, listo, entonces voy a empezar. Les voy a compartir la presentación. ¿Ya todos ven la presentación? Listo. Bueno, entonces, yo les voy a hablar hoy de la atención del paciente intoxicado. La información principalmente la saqué de la guía para el manejo de emergencias toxicológicas del Ministerio, que es del año 2017. Entonces, para empezar con unos datos epidemiológicos que encontré, que del CIVIGILA, de un estudio que realizaron del año 2008 al 2015, que habla de que durante este periodo se encontraron 209.823 casos, aproximadamente 26.227 cada año. Hablan de una incidencia del 55.6 por cada 100.000 habitantes, y como los principales causantes de intoxicación se encontraron los plaguicidas con un 32.2%, posteriormente los medicamentos y las sustancias psicoactivas, que han venido creciendo durante este periodo. Y pues la importancia de ver los pacientes intoxicados es porque son una de las principales causas de paro cardiorrespiratorio. Entonces acá mostraban este cuadrito en donde los principales que muestran son los plaguicidas y muestran el las crecientes intoxicaciones que se han venido presentando por las sustancias psicoactivas. Entonces ellos dicen que es de gran importancia tenerlas en cuenta cada vez más. Entonces, para empezar, nosotros cada vez que nos enfrentamos a un paciente intoxicado hay que realizar una evaluación adecuada, efectiva, ágil y minuciosa. Entonces, hablan de que del abordaje inicial, primero debemos empezar con protegernos a nosotros, entonces siempre utilizar elementos de bioseguridad, activar el sistema de emergencias y empezar con el ABC, identificar paro cardiorrespiratorio y compromiso cardiopulmonar grave, en el caso que lo necesite, una reanimación pulmonar y soporte post-reanimación. Y posteriormente el tratamiento específico de la causa.
Entonces, para esto hay que empezar con un interrogatorio enfocado y con un examen físico completo. El interrogatorio enfocado pues puede ser a la persona o a los acompañantes de la persona. Con esto lograr establecer un toxíndrome, que es el conjunto de signos y síntomas específicos que orientan hacia la posible sustancia causante de la intoxicación para poder dar un diagnóstico, si se puede encontrar la causa, el tóxico causante de la intoxicación y realizar el tratamiento adecuado. Entonces, importantes como datos en la anamnesis, preguntar sobre la edad, la ocupación, los pasatiempos, los antecedentes patológicos y farmacológicos, preguntar por qué medicamentos, vitaminas y homeopáticos toma, los antecedentes toxicológicos, si tiene uso y abuso de sustancias psicoactivas, y también por la exposición a sustancias químicas, por ejemplo, en el trabajo. También preguntar sobre las sustancias disponibles en el hogar, por ejemplo, medicamentos y productos de limpieza y plaguicidas, y si podemos tener esta información sobre la vía y el tiempo de exposición y el nombre exacto de la sustancia. Entonces, acá son las situaciones en las cuales podemos pensar en un paciente intoxicado cuando no tenemos claridad. Entonces, por ejemplo, si tenemos una alteración del estado de conciencia, un cuadro neurológico, unas quemaduras de boca o mucosas, alteraciones del comportamiento, arritmias, hipotensión, halitosis, alteración de signos vitales y alteraciones ácido-base. Y pues descartando otras causas de estas manifestaciones. Cuando podemos establecer el contacto, entonces la guía nos recomienda realizar estas preguntas: con qué se realizó el contacto, cuándo fue, cómo fue, dónde ocurrió, por qué ocurrió, si es la primera vez que ocurre, qué sustancias están implicadas, que a veces pueden estar no solo una, sino varias sustancias, qué antecedentes de enfermedades tiene el paciente y si usa medicamentos, productos químicos u otras sustancias. Entonces, para empezar, lo primero que hay que hacer es el ABC, principalmente para identificar situaciones que comprometan la vida y que requieran intervenciones inmediatas. Pues ya todos sabemos, la vía aérea, lo que primero tenemos que hacer es posicionar al paciente y permeabilizar la vía aérea. Es importante que cuando sospechemos inhibidores de la colinesterasa, pues realizar la succión de secreciones, y cuando se necesite asegurar vía aérea con la intubación orotraqueal. Pues se pueden tener estas 4 opciones para realizar la intubación orotraqueal, que son la supresión del estado de conciencia, convulsiones, secreciones y broncoaspiración. Entonces, la R, que es la B de respiración, entonces tener en cuenta que cuando el paciente no respira, entonces debemos utilizar, empezar la respiración artificial con el dispositivo bolsa máscara, y pues tener en cuenta que además de que el paciente no respire, otras de las manifestaciones de las alteraciones que pueden haber en la B, en un paciente intoxicado, es que haya polipnea y que haya cianosis. Tener en cuenta que cuando la intoxicación es por monóxido de carbono o por dióxido de carbono, se debe iniciar oxígeno de alto flujo con una FiO2 del 100%. En otras condiciones como la intoxicación con cianuro, la metahemoglobinemia, es importante dar el antídoto para mejorar el patrón respiratorio. Si tenemos un accidente ofídico, dar el suero antiofídico, y en paraquat, en intoxicación por paraquat, nunca se debe utilizar oxígeno. Y pues en inhibidores de la colinesterasa se debe oxigenar antes de dar la atropina. Y tener en cuenta que en estas circunstancias, cuando la intoxicación es por monóxido de carbono o hay metahemoglobinemia, la oximetría puede dar normal, pero pues esta oximetría es falsa porque nos mide la saturación de la hemoglobina por cualquiera de las causas. No importa que sea por oxígeno, sino que puede ser por monóxido de carbono, entonces tener en cuenta eso, cuando es por monóxido de carbono y metahemoglobinemia. En la circulación es importante que se debe iniciar la monitorización de los signos vitales, de la frecuencia cardíaca y visualizar esto en el visoscopio. También establecer el ritmo, la tensión arterial, medir la tensión arterial, asegurar 2 accesos venosos
Cuando se necesiten o un acceso venoso, muestras de sangre y muestras de orina para exámenes de laboratorio, iniciar líquidos endovenosos, poner la sonda vesical y se ve, en este caso, como ya les conté, los tóxicos, las intoxicaciones son una de las causas de arritmias, entonces iniciar con el control de arritmias. En el déficit neurológico, si además la intoxicación está asociada a trauma, pues es importante realizar un ataque de cráneo. También cuando hay alteración del estado de conciencia, iniciar dextrosa al 50%, 50 mililitros. Cuando tenemos sospecha de intoxicación por etanol, pues iniciar tiamina para evitar el síndrome de Wernicke, realizar un examen neurológico completo y cuando el paciente presenta convulsiones, pues la guía principalmente habla de midazolam y diazepam en estas dosis. Entonces acá, después de la evaluación primaria, entonces tenemos que verificar el pulso y signos de circulación. Cuando están ausentes, pues iniciar RCP y verificar el ritmo con suministro de oxígeno y asegurar las 2 vías venosas. Verificar el ritmo con el desfibrilador, si es desfibrilable, pues desfibrilar, y en el caso que no, pues continuar RCP y manejar la causa. En el caso de que estén presentes, identificar si hay hipoperfusión, hipotensión, crisis hipertensiva, dolor torácico, arritmias, bradicardia sintomática y compromiso respiratorio. Entonces hay que tratar estas alteraciones pues de manera inmediata. Y importante, pues posteriormente a esto, realizar el tratamiento específico para la intoxicación, administrar los medicamentos necesarios y terapia eléctrica según la indicación y del tratamiento de las arritmias. Cuando sea necesario, también solicitar el traslado a cuidado crítico, realizar interconsultas que generalmente pues es con toxicología o con psiquiatría en los casos de sospecha de suicidio, y controlar los factores de riesgo. Entonces, la guía nos habla al examen físico las principales alteraciones que podemos tener. Entonces, en la frecuencia cardíaca podemos encontrar bradicardia. Cuando presentamos intoxicación por estas sustancias, beta bloqueadores, opioides, antagonistas de canales de calcio, inhibidores de la acetilcolinesterasa, digoxina e hipnóticos, y taquicardia en los anticolinérgicos, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, cocaína y anfetaminas, y antihistamínicos. Lo mismo las alteraciones de la tensión arterial. En hipotensión, pues pensar en estos. En hipertensión, pensar en estos. Alteraciones en la temperatura, cuando hay hipotermia e hipertermia, se me olvidó decirles que también pues después hay que hacer la exposición, retirar la ropa cuando está mojada, cuando sospechemos que la intoxicación sea por vía dérmica y pues que la ropa pueda estar contaminada, y siempre pues poner una manta, tratar de pasar los líquidos endovenosos tibios. Entonces también cuando hay hipotermia y cuando hay hipertermia, pues pensar en estas otras sustancias. Y la frecuencia respiratoria cuando hay bradipnea y cuando hay taquipnea. Otras cosas en el examen físico que nos pueden orientar hacia la sustancia que causa la intoxicación son el olor. Entonces cuando el olor es a ajo, pensar en organofosforados, cuando es a gasolina en hidrocarburos, cuando es a peras en el hidrato de cloro. En frutas, en cetosis por isopropanol, zanahoria cuando es intoxicación por cicuta, y almendras amargas, pues que quien no, ese olor lo describen en la guía, pero pues no creo que ninguno lo tiene muy claro. A cianuro y huevos podridos a sulfuro de hidrógeno. También podemos ver alteraciones en la piel, que son en el color, en el sudor, en la temperatura, y verificar que no hayan parches de medicamentos que pues pueden seguir
persiste la intoxicación, entonces nos hablan que color azul, tenemos que pensar en metahemoglobinemia, cuando el color de la piel es rosada o roja, pensar en cianuro, en monóxido de carbono, en el síndrome anticolinérgico, ácido bórico, niacina. También pueden presentarse con bulas. En este caso podemos pensar en accidente ofídico o en mordedura por arañas y también en intoxicación por fenobarbital y salicilatos. También cuando la piel está seca, pensar en síndrome anticolinérgico y por el contrario, cuando hay diaforesis, pensar en síndrome colinérgico y en el accidente por escorpiones. También tenemos que las pupilas es un hallazgo importante en el examen físico, entonces pensar en miosis, cuando hay miosis pensar en simpatoicolíticos, en agentes colinérgicos, y cuando hay midriasis en simpático-miméticos y en agentes anticolinérgicos, que son los principales causantes de estas alteraciones. También revisar la boca. Cuando hay cialorrea, pues pensar que la causa puede ser por organofosforados o carbamatos y por accidente por escorpiones. Revisar que no hayan quemaduras en la boca o en las mucosas, porque en este caso pues, podemos pensar en corrosivos, y revisar la lengua muy seca, que puede ser por anticolinérgicos. También en la evaluación del paciente intoxicado es muy importante el electrocardiograma cuando pues, tengamos disponible. Entonces acá tengo las principales alteraciones del electrocardiograma y las sustancias que las causan. No se las voy a leer todas porque la exposición es un poco larga, pero pues las dejo ahí en la presentación. Y pensando cuando tenemos, acá están al contrario los agentes y las manifestaciones que pueden causar en el electrocardiograma, las alteraciones. También es importante en la evaluación del paciente intoxicado los gases arteriales para evaluar el equilibrio ácido-base, ya que cuando tenemos acidosis metabólica siempre es importante pensar en salicilatos, en metanol y etanol, y acá de gran importancia los antidepresivos tricíclicos cuando tenemos acidosis metabólica. Para el manejo, este es el manejo general de los pacientes intoxicados. Entonces, para empezar, debemos empezar con una descontaminación cutánea. Siempre es importante que nosotros debemos protegernos y utilizar el equipo de bioseguridad, entonces utilizar gafas, guantes para tener contacto con el paciente y una bata. Entonces debemos remover la ropa y guardarla en una bolsa con cierre hermético, lavar la piel del paciente con abundante agua y jabón, tener en cuenta siempre los pliegues, las uñas y el cuero cabelludo y los genitales y las mucosas. Los casos en los que no se debe usar agua es cuando sospechemos contaminación con partículas o polvos de potasio, sulfuros, litio, zinc, uranio, titanio y circonio. Usar cuando tenemos sospecha por fenoles, intoxicación por fenoles, utilizar polietilenglicol, y cuando tenemos sospecha por fósforo blanco, aceite mineral. Posteriormente, la descontaminación ocular, entonces siempre se debe utilizar un anestésico tópico antes de realizar la descontaminación ocular, y siempre que podamos un retractor ocular. La descontaminación ocular la hacemos con soluciones isotónicas como la solución salina normal y el lactato de Ringer o agua. Utilizamos aceite mineral cuando la sustancia es una base de metacrilato de vinilo, como los pegantes los pegantes caseros, el Super Bonder y esos pegantes. Realizar una irrigación por 15 minutos, siempre ir midiendo el pH con una tira reactiva que siempre debe estar entre este valor, entre 7.5 y 8. Cuando tengamos sospecha de una sustancia ácida, mínimo se debe realizar por 1 hora, y cuando es una sustancia alcalina, mínimo por 2 horas. Y si encontramos lesión ocular, pues remitir al oftalmólogo.
importante el lavado gástrico también. La guía no recomienda nunca inducir el vómito. El lavado gástrico pues tiene el objetivo de recuperar la mayor cantidad de tóxico en la cavidad gástrica antes de que se absorba. Se debe realizar en la primera hora después del contacto o 2 horas si es por sustancia con efecto anticolinérgico. Entonces acá tenemos las indicaciones del lavado gástrico, que es cuando se ingieren sustancias a dosis tóxica. Está en el tiempo de ventana, que como ya les dije es 1 hora. Cuando no hay contraindicación para la realización, cuando no hay émesis espontánea en ese momento, y pues cuando se ingirió gran cantidad, a pesar de que se ha absorbido por el carbón activado. Y las contraindicaciones es cuando hay depresión neurológica y no se ha protegido la vía aérea, cuando hay ingesta de hidrocarburos porque hay riesgo de broncoaspiración, cuando hay ingesta de cáusticos porque hay riesgo de perforación, en los pacientes que se sospecha que son correos humanos. Tampoco se debe utilizar el lavado gástrico, se debe realizar y cuando hay émesis espontánea abundante en el momento del procedimiento y cuando hay riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces acá está cómo se realiza el lavado gástrico, que primero lo que se debe hacer es proteger la vía oral, realizar una intubación orotraqueal cuando hay deterioro neurológico. Se debe poner el paciente entre Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo. Se recomienda utilizar una sonda orogástrica de 36 a 40 French en adultos y de 22 a 28 French en niños. La distancia de la sonda se debe medir desde la comisura labial hasta el lóbulo de la oreja y de allí al apéndice sifoides. Posterior a poner la sonda, se debe verificar que la sonda está en el estómago, entonces se deben escuchar, se debe escuchar, se pone aire a través de la sonda y debemos escuchar el aire con el fonendoscopio en el estómago, por ejemplo, que haya salida también de líquido gástrico, y posteriormente se debe instilar 250 mililitros de solución salina o lactato de Ringer a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados y recuperar inmediatamente todo el contenido que se instila. La dosis en niños es de 10 a 15 mililitros kilogramo, máximo de 250 mililitros, y en lactantes es de 5 mililitros kilo. Se debe repetir el lavado hasta en adultos máximo 5 litros, en niños máximo 1 litro o hasta que el líquido recuperado esté completamente claro. El carbón activado. El objetivo de usar carbón activado es disminuir la absorción y la circulación enterohepática de los tóxicos. También se debe administrar en la primera hora de la intoxicación. Se puede poner después del lavado gástrico por la misma sonda o vía oral si el paciente colabora. La dosis es de 1 kilogramo en solución al 20 o 25%. La relación es de 1 a 4. Con solución salina, lactato de Ringer o agua. No se debe utilizar agua destilada y se debe dejar por máximo 4 horas. En algunos casos está indicado realizar dosis repetidas, entonces se hace con 0.5 gramos kilogramo cada 6 a 8 horas durante 24 horas. Las indicaciones es cuando se presente la intoxicación por carbamazepina, por dapsona, fenobarbital, quinina, teofilina y la intoxicación grave por colchicina. Si el paciente vomita, después a esto se debe repetir la dosis y se puede agregar un antiemético para que el paciente no vuelva a vomitar. Las indicaciones: la ingesta de sustancias a dosis altas o tóxicas cuando el paciente está dentro de la primera hora después de la ingestión del tóxico, y pues que sea una sustancia que se absorba por el carbón activado y no hay contraindicaciones. Acá tenemos las sustancias que no son absorbidas por el carbón activado, que son los metales como el plomo, mercurio, hierro y litio, alcoholes o la acetona. Tampoco se debe usar cuando haya ingesta de cáusticos y o cuando haya ingesta de hidrocarburos, porque como ya les dije, hay riesgo de broncoaspiración.
La irrigación intestinal es otra de las medidas que se pueden tomar en los pacientes intoxicados. Entonces, es útil cuando no se usa el carbón activado. Para la irrigación intestinal se usa el polietilenglicol. Se diluye 1 sobre en 1 litro de agua. Entonces, la dosis en adultos es de 1 a 2 litros por hora vía oral por sonda nasogástrica y en niños es de 10 a 15 mililitros kilo hora. Esto se da hasta que el efluente rectal sea claro. Y pues como efectos adversos de la irrigación intestinal tenemos el dolor abdominal, náuseas, emesis y enrojecimiento facial y dolor anal. Las indicaciones de la irrigación intestinal es cuando se ingieren medicamentos de liberación sostenida, cuando no se puede utilizar el carbón activado, y para la remoción de cápsulas de los pacientes de los pacientes que hacen correo humano. Y las contraindicaciones es que tenga signos de hilio o obstrucción gastrointestinal, hemorragia del tracto gastrointestinal, emesis persistente, vía aérea sin protección y signos clínicos de ruptura de los paquetes de cocaína. Otra de las medidas que se pueden utilizar es la alcalinización urinaria, que es la trampa iónica. Esto lo que hace es aumentar la eliminación de tóxicos que se eliminan por la orina y los tóxicos para que se utilice para que sea útil la alcalinización urinaria deben ser ácidos débiles. Esto lo que hace es aumentar las formas iónicas de los tóxicos, entonces disminuye la reabsorción renal y aumenta su eliminación. La idea es mantener un pH urinario entre 7.5 a 8 sin disminuir el pH sérico a menos de 7.55. Se realiza con bicarbonato de sodio con una dosis inicial de 1 equivalentes por kilo en infusión rápida y se continúa en una infusión de 100 equivalentes kilo en 1 litro de dextrosa en agua destilada al 5% y se debe pasar a 100 mililitros hora. Se debe vigilar cada 30 a 60 minutos la alcalinización. Se utiliza principalmente cuando se sospecha que estos son los agentes causantes de la intoxicación. Los salizatos, el metotrexato, el fenobarbital, etc. Y pues tenemos otras medidas generales en estos pacientes intoxicados que son la hemodiálisis, que se utilizan alcoholes, litios, salicilatos y tiofilina. En intoxicaciones severas por fenobarbital, ácido valproico, metformina, alcoholes y salicilatos. También está la cirugía que se debe realizar en los pacientes que son body packer con signos clínicos de ruptura de obstrucción obstrucción gastrointestinal, y la endoscopia cuando los pacientes, cuando los paquetes son pequeños, los paquetes de drogas son pequeños, o cuando sospechamos que el paciente se utiliza los paquetes por vía rectal. Entonces ahora les voy a hablar algo como de los principales toxíndromes. Entonces empezamos por el síndrome colinérgico, que estas son las manifestaciones en los signos, las alteraciones de los signos vitales. Sin embargo, ahora les voy a hablar de los dos síndromes que se causan por los órganos fosforados, que son los causantes del síndrome colinérgico, en donde esto pues se ve alterado. El estado mental está normal o deprimido, el tamaño pupilar son las miosis, el peristaltismo aumentado, la sudoración aumentada, y hay otras alteraciones principalmente como la salivación abundante, la lagrimación, diarrea, broncorrea, fasciculaciones y parálisis. Entonces, el síndrome colinérgico principalmente es causado por organofosforados y carbamatos. Los organofosforados son ésteres derivados del ácido fosfórico y ácido fosfónico, y los carbamatos son derivados del ácido carbámico. Ambas sustancias se pueden encontrar principalmente en plaguicidas, y pues como ya vimos, los plaguicidas son de las principales sustancias causantes de intoxicación. La acción de estas sustancias es porque inhiben la acetilcolinesterasa, lo que hace que se acumule acetilcolina en la hendidura sináptica y se haya una estimulación excesiva en el sistema
nervioso central, en los receptores muscarínicos y en los receptores nicotínicos. Entonces, por esto tenemos dos manifestaciones que son el síndrome nicotínico y el síndrome muscarínico. El síndrome nicotínico está caracterizado por una migresis inicial, calambres, mialgias, fasciculaciones musculares, principalmente en estos grupos musculares, en los párpados, en los músculos faciales y en los dedos, que posteriormente se generaliza y puede persistir después de la muerte del paciente. Y el síndrome muscarínico se caracteriza por la visión borrosa, miosis puntiforme, paralítica, parálisis muscular, que cuando tenemos esto ya es premonitoria de muerte, lagrimeo, cialorrea, diaforesis, broncorrea, broncoespasmo, disnea, falla respiratoria y bradicardia, vómito, dolor abdominal tipo cólico, diarrea y disuria. Entonces, el síndrome colinérgico la guía nos lo puede clasificar según la severidad, en grado del 0 al 4, según los hallazgos al examen físico, y nos recomienda que el grado 2, los del grado 2 o más se manejan en la UCI. El diagnóstico pues, se hace principalmente con la anamnesis, con un antecedente de exposición, la clínica del síndrome anticolinérgico. Como ayuda diagnóstica podemos medir los niveles de la actividad de la colinesterasa en el plasma y en los glóbulos rojos. Para esto la guía nos da estos parámetros. Entonces, si la disminución de la actividad es menor al 25%, está normal. Si es del 25 al 50 es una intoxicación leve, si es del 50 al 75 una intoxicación moderada, y si es mayor al 75 una intoxicación severa. También podemos determinar el tóxico en contenido gástrico o en heces, y pues el hallazgo del plaguicida de los metabolitos en orina. Sin embargo, el diagnóstico es principalmente clínico. Para el manejo, pues ya como las medidas generales que les conté, es importante que aquí en la desintoxicación cutánea se debe realizar primero el baño con agua y jabón, como les indiqué, y posteriormente se debe realizar un segundo baño con agua alcalinizada, que es agua mezclada con bicarbonato en polvo. Vigilancia estricta de los signos vitales y del estado neurológico, control y manejo del equilibrio ácido-base y los electrolitos, diazepam, si se presenta agitación o convulsiones, y pues el antídoto de los organofosforados, que es la atropina, con dosis inicial de 1 a 2 miligramos IV en polo por vena periférica, luego cada 5 minutos. El doble de la dosis anterior, hasta que se controlen los síntomas y se logre la atropinización. Si hay intoxicación grave, es de 3 a 5 miligramos IV, y la dosis de mantenimiento es 1 gramo IV cada 30 minutos durante 3 a 4 horas. Y pasar a 1 miligramo cada 6 horas hasta que se dan los síntomas. La dosis pediátrica es de 0.02 a 0.1 miligramos kilogramo por vía intravenosa. También tenemos estos otros dos medicamentos que pueden darse junto con la atropina en intoxicaciones severas, que son la pralidoxina y la difenhidramina. Estos son los criterios de manejo en UCI: las convulsiones y broncoaspiración, deterioro hemodinámico, arritmia o un electrocardiograma con un QT corregido mayor a 500 milisegundos, que haya necesidad de RCP, signos de síndrome intermedio, o sea, en los que hablábamos de severidad de 2 o más, hipoxemia progresiva con saturación menor al 93%, una amilasa mayor a 360 unidades internacionales por litro, y la intoxicación iatrogénica por atropina. Ahora, el síndrome anticolinérgico, es un síndrome de excitación en donde todos los signos vitales los encontramos aumentados: un estado mental de delirio o agitación, un tamaño pupilar de midriasis, un peristaltismo disminuido ausente, la sudoración ausente y mucosas secas, retención de orina y piel roja. Entonces, los principales causantes del síndrome anticolinérgico son los antidepresivos tricíclicos,
las plantas que contienen alcaloides tropánicos, que son la belladona, el stramonium, que es esta plantilla que está acá, que es la que con la que hacen la escopolamina, y el Yosiamus niger, y sus derivados, que son la atropina, la escopolamina y la iosina. También por antihistamínicos, por medicamentos para el Parkinson, como la benzatropina y el piperiano, y los antipsicóticos como la olanzapina y la clozapina. Entonces, el síndrome anticolinérgico se caracteriza por la taquicardia, vasodilatación periférica, midriasis, sequedad en la piel y de las mucosas, hipertermia, ilio paralítico de retención urinaria, alucinaciones, confusión, agitación psicomotora, actitud violenta, coma y convulsiones. Entonces, acá tenemos algunos de los... igualmente el manejo se hace, el manejo general, empezar por el ABCD, la desintoxicación cutánea capilar, el uso de carbón activado y todas las medidas generales que les di. Además, para los antidepresivos tricíclicos, se puede dar bicarbonato de sodio a dosis de 1 a 2 mil equivalentes kilo en bolo, y bolos adicionales cada 3 a 5 minutos hasta que haya reducción del intervalo. QRS o corrección de la hipotensión, tener en cuenta que no se puede exceder el pH sérico de 7.5 a 7.55. Una reanimación volumétrica de 1 cc kilo hora, y si no hay respuesta se debe utilizar un vasopresor y antipsicóticos. Y cuando la intoxicación es por antipsicóticos, el antídoto es las emulsiones lipídicas con un bolo inicial de 1.5 cc kilogramo en 2 minutos, y continuar la infusión de miligramos kilo, máximo 10 a 12 mililitros los primeros 30 minutos. Ahora, el síndrome simpático mimético, que también es un síndrome de excitación en donde los signos vitales están aumentados, hay agitación, midriasis, el peristaltismo está normal o disminuido, su duración aumentada o normal, y otras alteraciones como temblor y convulsiones. Los principales causantes de esto son drogas como la cocaína, las anfetaminas, metanfetaminas y el éxtasis, y sobredosis de algunos medicamentos como la fenilpropanololamina, la efedrina, la pseudoefedrina, la teofilina y la cafeína. La clínica es principalmente con taquicardia, aumento de la presión arterial, dolor torácico, alteraciones del ritmo y de la conducción cardíaca, aumento marcado de la temperatura corporal, midriasis y diaforesis, ansiedad, actitudes violentas, insomnio, agitación psicomotora extrema con delirio, trastornos psicóticos agudos y alucinaciones, convulsiones con riesgo de crisis epiléptica y sensación de disnea. Para el diagnóstico, tenemos que indagar por antecedentes del consumo de sustancias psicoactivas y también por hallazgos físicos como las marcas en la piel de chuzones de uso de sustancias psicoactivas, y la perforación del tabique nasal en los usuarios de cocaína. Y pues si tenemos un infarto agudo del miocardio en una persona joven, pues sospechar siempre que es secundaria el consumo de cocaína. Es importante, como ya les dije, pues los hallazgos en electrocardiograma y en ayudas diagnósticas para la cocaína. Entonces podemos medir la benzoilecgonina en orina, que es un metabolito de la cocaína. Y el diagnóstico de anfetaminas, pues es con el gold estándar es cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, pero pues esto generalmente no está disponible en los sitios, entonces siempre pues se debe hacer el diagnóstico sindrómico y tratar las causas. Para el tratamiento en el síndrome simpático mimético, los causantes que son la cocaína y las anfetaminas, los principales causantes, pues no tenemos un antídoto para estas sustancias. Entonces el tratamiento debe ser sindromático. Si tenemos crisis de ansiedad, agitación y psicosis, usar benzodiazepinas. Si tenemos dolor torácico, la nitroglicerina. Siempre
apoyarse de un electrocardiograma y de la utilización de enzimas cardíacas, la medición de enzimas cardíacas. Si hay crisis convulsivas, midazolam. En el caso de tener una ACV, un síndrome coronario agudo, la guía no recomienda utilizar fibrinolíticos porque hay gran riesgo de hemorragia, entonces no están indicados. Lo que se debe utilizar son benzodiazepinas, nitroglicerina y además antiagregantes. Cuando tenemos arritmias, también utilizar las benzodiazepinas, calcioantagonistas cuando tenemos arritmias supraventriculares y lidocaína o bicarbonato cuando son ventriculares. En el caso de hipertensión arterial, también utilizar nitroglicerina o nitroprusiato. Los criterios para el manejo en UCI, que haya síndromes cardiovasculares agudas y que pues además tengamos marcadores cardíacos positivos o signos de infarto en el electrocardiograma. Síntomas neurológicos moderados a severos como convulsiones y signos de focalización y cuando se haya sospecha de ingesta de paquetes de cocaína. El síndrome hipnótico sedante, por el contrario, es un síndrome de depresión en donde los signos vitales están disminuidos, el estado mental es de depresión o de agitación, el tamaño pupilar puede ser miosis o normal, el peristaltismo está disminuido o ausente, sudoración aumentada normal y pueden otros hallazgos como la hiporreflexia y la palidez. Los causantes del síndrome hipnótico sedante son principalmente las benzodiazepinas, los barbitúricos y el alcohol. Estas sustancias son agonistas reversibles de los receptores GABA, entonces estos permiten el flujo del anión cloro y la hiperpolarización de la membrana, lo que conlleva una inhibición de la transmisión neural, por esto son inhibitorios. El síndrome... La clínica, entonces tenemos un inotropismo negativo, un cronotropismo negativo e hipotensión, incoordinación, depresión respiratoria, somnolencia, coma, disartria, diplopía, ataxia, nistagmos y hay amnesia anterograma. Acá también encontramos a los pacientes con hiporreflexia e hipotonía y con disminución de la frecuencia respiratoria, puede estar asociado a náuseas emesis e incontinencia. Para el manejo tenemos que iniciar oxígeno suplementario con un soporte ventilatorio y prevención de la aspiración. Acá en este caso, cuando tenemos, esta es una de las indicaciones de utilizar las dosis repetidas de carbón activado cuando sospechamos fenobarbital. También es importante acompañado del fenobarbital, del carbón activado en la intoxicación por fenobarbital, la alcalinización de la orina y aquí podemos utilizar el flumazenil, que es un agonista competitivo de los receptores GABA. Entonces la dosis es de 0,2 miligramos IV y se debe continuar a 0,3 cada 30 a 60 minutos y titular hasta máximo una dosis de 5 miligramos. Sin embargo, el flumazenil no es recomendado de uso rutinario y acá también está indicada cuando la intoxicación es severa el uso de hemodiálisis. Estas son las indicaciones de la hemodiálisis cuando tenemos un coma prolongado, un choque posterior a resucitación con líquidos, si la toxicidad persiste posterior a múltiples dosis de carbón activado, en presencia de depresión respiratoria que requiere ventilación mecánica y si los niveles plasmáticos de barbitúricos persisten elevados posterior al uso de múltiples dosis de carbón activado. Ahora tenemos el síndrome por opiáceos, que también es un síndrome de depresión en donde todos los signos vitales están disminuidos, el estado mental es de depresión, miosis, el peristaltismo ausente o disminuido, la sudoración aumentada normal y están acompañados de hiporreflexia y palidez. Entonces el síndrome por opiáceos pues es causado por los opiáceos como la morfina, hidromorfona, metadona, el tramadol y la loperamida, que son todos derivados pues, de la amapola.
Se caracteriza por los síndromes, la hipotensión, bradicardia, arritmias, falla cardíaca, extrasístoles, palpitaciones y cambios en el electrocardiograma. A nivel del sistema nervioso central, agitación, confusión, temblor, euforia, convulsiones, alucinaciones, depresión del estado de conciencia, aumento de la presión intracraniana, hipotermia, diaforesis y un eritema localizado y prurito, náuseas, dolor abdominal, glositis, pancreatitis, contracción del esfínter de Oddi y estreñimiento, hipoxia, broncoaspiración, edema pulmonar, depresión respiratoria y síndrome de dificultad respiratoria, hipoglicemia y el trastornos electrolíticos como la hipocalemia y la hipomagnesemia y trombocitopenia. Y por último, el síndrome serotoninérgico, pues que lo decían que las tres principales manifestaciones se dan por alteraciones en el estado mental, alteraciones autonómicas y alteraciones neuromusculares, cada una con sus síntomas mayores y síntomas menores. Las principales causantes de este síndrome son los medicamentos antidepresivos. Prácticamente todos los grupos de antidepresivos, como los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina, carbamazepinas y ácido valproico, los opioides también pueden causar, y drogas como el LSD, el éxtasis, la cocaína y las anfetaminas, y pues por algunas hierbas como la hierba de San Juan, el ginseng, la nuez moscada y la ayahuasca, que es el yagé. El manejo general también, con carbón activado, lavado gástrico. Y acá tenemos que también si hay convulsiones y psicosis, utilizar benzodiazepinas. Acá tenemos el medicamento que es un antihistamínico, que es el ciprofloxacina, a dosis de 12 miligramos vía oral iniciales y luego 2 miligramos a las 2 horas, continuar 8 miligramos cada 6 horas, y en niños se deben dar máximo de 4 a 8 miligramos. Generalmente este síndrome resuelve después de las 24 horas de suspender el agente causal, y los criterios de UCI son el compromiso del estado de conciencia, convulsiones, depresión respiratoria y arritmias. Entonces hasta ahí. Eso es todo lo que les iba a decir sobre el manejo del paciente intoxicado. Si tienen alguna pregunta. Isa, una pregunta. No sé si sabes, en las intoxicaciones que se dan, pues, con estas drogas que le dan a la gente para robarla, que pues usualmente son benzodiazepinas y escopolamina. No sé si tú sabes qué síndrome como que predomina en ellos, o como el manejo integral de ellos, cómo se combina y eso. Pues en las intoxicaciones, pues principalmente por eso el manejo generalmente es sindromático, porque encontrar la causa exacta a veces no es tan fácil. Entonces, pues el síndrome que produce la escopolamina es el síndrome anticolinérgico. Entonces, pues el manejo se da como el síndrome anticolinérgico. Igualmente también se toman las medidas generales como el lavado gástrico, pero obviamente teniendo en cuenta la ventana. Y como tal, el antídoto específico, pues dependiendo de la sustancia, pero no lo... Exactamente no sé, pues porque como sabemos la escopolamina no siempre la hacen con la misma matica, sino con mezcla de varias cosas. Entonces, pues me imagino que el manejo debe ser más sindromático. ¿Cuál cuadrito? ¿El cuadrito de los antídotos?
Bueno, igual en la guía aparece un cuadrito de antídotos. Yo ahorita les cuelgo ahí la presentación y la guía en el Drive. Y pues en general la guía es bastante completa. La guía no está clasificada como por los toxíndromes, sino por cada sustancia. Entonces, pues también era bastante complicado hacerla de cada sustancia porque son muchas. ¿Alguna otra pregunta?